Vale, pues bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Yo soy Miquel Troyano. Vengo aquí a explicar un poco lo que es la integración del mundo de Power BI y de Fabric, todo el tema de control de versiones, ¿vale? Hasta ahora nos han contado temas de cómo crear los Power BI y yo vengo a contar un poco cómo es esa integración entre los diferentes entornos que solemos tener, entorno de desarrollo pre y pro, ¿vale? Cómo podemos realizarla y lo que deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Pero antes de empezar, os pongo un poco en situación. Yo voy a como 18 años más o menos trabajando en el mundo del dato, que no se aparenta claramente, pero ahí estoy. Trabajo en Indra Group con Adriana, que ha hecho la sesión anterior, y trabajo un poco en el departamento de especialistas, que creo que somos como ya unos 60 o 70 personas más o menos. Y para que os hagáis una idea, en mi día a día lo que hago es asesorar a los clientes, sobre todo temas de licencias, temas de arquitectura, implementación de control de versiones, que es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y un poco todas las dudas que tienen antes de empezar a realizar el proyecto, ¿no? Bueno, ahí os pongo un poco mi historia, certificado en Fabric, en Power BI y también en herramientas como Strategy, cualquier herramienta de BI que a mí me apasiona. Esto es un poco la agenda que vamos a ver, ¿vale? Vamos a dar un poco de introducción y de contexto al tema de lo que es la integración. Vamos a ver qué herramientas son compatibles con Power BI y con Fabric. Vamos a ver las diferentes estrategias que tenemos, ¿vale? Porque no todo el mundo necesita lo mismo. Y luego vamos a ver cómo podemos gestionar los diferentes artefactos. Bueno, aquí llamamos artefactos a todos los objetos que podemos crear en Fabric. Si nos centramos más en la parte de Power BI, pues serían los modelos y los informes y los modelos semánticos. Y en la parte de Fabric, pues ya tenemos los lakehouse, los notebooks, etcétera, ¿vale? Y luego tendremos una tabla comparativa y, por último, los requisitos técnicos que necesitamos para montar todo esto, que ya os adelanto que no son pocos. Si empezamos con la parte de qué es CICD, este nombre tan bonito que le han puesto, ¿vale? Esto es como un conjunto de prácticas que nos permiten trabajar mejor y desplegar solamente aquello lo que realmente tiene que estar en producción, ¿vale? Eh, Tenemos dos partes, la parte del CI, que es la integración continua, que aquí lo que hacemos es trabajar, colaborar diferentes desarrolladores, por ejemplo, en un mismo informe o en diferentes objetos de fábrica. Y luego tenemos la parte de despliegue continuo, que aquí lo que hacemos es desplegar el contenido, pasar el contenido de un entorno a otro, ¿no? El típico caso que tenemos de desarrollo de pre y de pro. ¿Vale? Entonces, se trata de saber que CI es integrar y validar, ¿vale? No validar datos, sino validar estructura, validar que no pisamos al compañero si estamos trabajando en el mismo informe y también luego la parte del CD es el despliegue, ¿vale? Que es cómo poner lo que queremos poner en producción, ¿vale? Que no todo esté en producción. Aquí os he hecho una pequeña tabla comparativa de lo que hacemos en CI y en CD, ¿vale? Porque muchas veces yo tengo clientes que me llaman y me dicen, oye Troyano, te convoco a una reunión de 5 minutos para que me montes un control de versión. Y le digo, a ver, espera, ¿cómo que 5 minutos? Ya vamos mal. ¿Qué quieres hacer exactamente? No. Ponme una reunión de 1 hora y vamos a ver poco a poco qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres, qué es lo que tienes en mente, ¿no? Y ya cuando empiezo a explicarle todo lo que conlleva, porque al final el cliente se piensa que le das a un botón y ya está todo con el control de versiones, ya lo tienes ahí todo asegurado, nunca lo vas a perder y que se hace todo de forma automática. Y no es así, todos sabemos que no es así, ¿no? Aquí ocurre algo muy peculiar, que al final el CICD nació como parte de desarrollo de software, ¿vale? Lo que pasa es que Microsoft, cuando aterrizó la parte de Fabric, no lo ha puesto como control de versiones aplicado a su mundo, ¿no? a sus objetos. Pero hay pequeñas diferencias que debemos tener en cuenta, porque obviamente no es igual un código de 1000 líneas me da igual que a un informe que tiene dependencias. Al final un informe puede depender
puede depender de un lakehouse, puede depender de un modelo semántico, etc. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos claro lo que es el CI y el CD, lo recuerdo, integración es unir todo lo que se ha hecho en un solo lugar, ¿vale? Aunque sea el mismo objeto, y la parte de CD es la parte del despliegue. Si lo aterrizamos un poco más al mundo de Fabric y de Power BI, al final el contexto es, oye, yo tengo 5 desarrolladores, por ejemplo, que van a trabajar en un mega informe, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues aquí la respuesta es integración continua. Lo que necesito es un CI. Luego me dicen, vale, pero ¿y luego cómo desplegamos esto? Pues para poder desplegar todo esto que has hecho, necesitas la parte del CD, ¿vale? Que ahora veremos las diferentes herramientas que tenemos disponibles. Al final el objetivo es que todos trabajemos mejor, que es el CI, y que solo llegue a producción lo que debe llegar, ¿vale? Que es la parte del CD. ¿Qué pasa si no tenemos un control de versiones que tenga la parte del CI y el CD? Pues al final que van a ocurrir muchos cambios manuales. Si todo el mundo tiene permiso para tocar en producción, se va a editar, eso no tengamos duda. Sin versiones, al final hay muchos informes que se terminan perdiendo por el camino. Un usuario que lo ha borrado y luego te pregunta, oye, ¿cómo recupero esto? Y se le cambia la cara cuando le dices que no hay forma de recuperarlo a no ser que tuviera el PEVIS en local, ¿no? Y luego que al final tenemos equipos desalineados porque cada persona trabaja de una manera diferente y no tenemos esa visión global de cómo debemos trabajar en conjunto, ¿vale? Entonces, en el siguiente apartado de herramientas compatibles vamos a hablar de lo que nos deja usar tanto Fabric como Power BI. Tenemos 3 partes. Nos permite usar GitHub, nos permite usar Azure DevOps y luego, por otro lado, siempre necesitamos un cliente Git, ¿vale? Entre la opción de GitHub y el Azure DevOps no hay absolutamente ninguna diferencia en cuanto a funcionalidad. Siempre podrás hacer lo mismo, ¿vale? Aquí lo que sí que hay que tener en cuenta es la licencia de usuario. Si el cliente tiene un acuerdo comercial con Microsoft y le incluye el Azure DevOps, pues obviamente tirará por esa herramienta. Si su acuerdo no quiere Azure DevOps, le parece muy caro lo que el cliente quiera, pues siempre podemos tirar por GitHub, que tiene parte gratuita, pero con algunas limitaciones, ¿vale? Y si no tenemos una parte más comercial, que ya sí que incluye todo, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os quedéis aquí es que tanto con GitHub como con Azure DevOps podemos hacer siempre lo mismo, ¿vale? Esto es cuestión del cliente que elija una u otra. Y luego tenemos el cliente Git, que siempre lo necesitamos para trabajar en local. Típico caso de que un usuario, varios usuarios, trabajen con el Power BI Desktop que nos han contado antes, ¿vale? Para luego poder unificar todo en uno, necesitamos un cliente Git que suba el contenido a un servidor para después poder unificarlo, ¿vale? Ahora entramos en el aspecto de estrategias, que esto ya se empieza a complicar aquí un poco el tema. Cuando hablamos de estrategias, hablo de qué método debe usar el cliente para hacer su control de versiones, ¿vale? Como he dicho antes, no todo el mundo necesita siempre las mismas opciones. Aquí os pongo el ejemplo más sencillo, ¿vale? Aquí el iconito a la inferior izquierda tenéis el icono de un ordenador, que esto puede ser un Power BI Desktop, ¿vale? El usuario trabajando en local. Y luego tenemos diferentes ramas. Las ramas, que son objetos de Git, ¿vale? Donde el usuario va a poder coger todo el contenido que esté publicado. Ahí arriba veis 3 áreas diferentes, área de desarrollo, de test y de producción, ¿no? Normalmente el área que está conectado a la integración, a Git, es el área de desarrollo. Entonces, sobre el área de desarrollo, lo que se suele hacer es crear una rama principal. Y sobre esa rama principal que va a contener todo lo que tenga el área de trabajo, cada usuario se va creando su rama de funcionalidad para trabajar solo en lo que le corresponde, ¿vale? En lo que necesita. Ahí vemos la opción de branch, que si no estáis familiarizados con Git, el branch es coger un trozo de la rama principal, es decir, por ejemplo, si tenéis que trabajar en un informe, pues haríais un branch
y os cogéis ese informe para trabajar únicamente con él, ¿vale? Cuando ya habéis acabado de trabajar con ese informe, lo que podéis hacer es el merge, que significa unificarlo, ¿vale? Ese desarrollo que habéis hecho se publica en la rama principal y ya estaría todo en una misma rama listo para desplegar. Ahí arriba veis que pongo como opcional el área de funcionalidad y esto es porque tú puedes trabajar, necesitas hacer un informe, lo desarrollas en Power BI desktop, pero bueno, muchas veces sabéis que no se ve exactamente igual en el desktop que en el servicio, pues no funciona exactamente igual. Si necesitarais validarlo, necesitaríais tener un área de funcionalidad, ¿vale? Para poder subir el informe y poder comprobarlo. En este ejemplo, que es el más sencillo de todos, lo que estamos utilizando para hacer el paso entre entornos son las canalizaciones de Fabric. En las canalizaciones de Fabric es muy sencillo porque tú le dices qué entorno o qué área de trabajo se corresponde a cada entorno, ¿vale? Y le decides qué elementos quieres pasar entre uno y otro. La ventaja de hacerlo así y no hacerlo con la publicación manual es que al final tienes los mismos identificadores en todos los objetos y lo suyo sería que en el área de desarrollo solo estén los desarrolladores, que en el área de test estuvieran los desarrolladores y los usuarios que van a validar la información, ¿vale? Pero solo como visores, siempre importante. Y luego en el área de pro, que solamente estén los usuarios como visores, ¿vale? De esto, ¿alguna pregunta? Sé que es un poco lioso, pero ¿no? Si pasamos al siguiente escenario, a la siguiente estrategia que le puedo proponer a un cliente, son otra rama. Aquí vemos, bueno, más que otra rama es otra forma de desplegar el contenido, ¿no? Aquí seguimos teniendo una única rama, que es la rama de main, pero aquí el contenido entre las áreas nosotros no lo hacemos con una canalización de Fabric. Esto ya se complica más y aquí necesitamos el GitHub o necesitamos el Azure DevOps, ¿vale? Con una de estas dos herramientas, a través de código del YAML, que significa que es la extensión, lo que hacemos es publicar el contenido. O sea, aquí el desarrollador se crea su rama de funcionalidad, desarrolla el informe con el local, lo sube a la rama, lo unifica a la rama principal y una vez que está ahí, desplegamos el contenido a las diferentes áreas de trabajo, ¿vale? Pero ese despliegue, a diferencia de la estrategia anterior, lo hacemos con el GitHub o con el Azure DevOps, ¿vale? Aquí entramos un poco más en complejidad, porque aquí lo que tenemos es muchas más ramas de Git. Aquí tenemos una rama de desarrollo, que son de las que los usuarios van a poder coger el contenido y desarrollar sus informes o sus objetos de Fabric, pero además tenemos una rama main. ¿Por qué tenemos dos ramas aquí diferentes? Pues simplemente para asegurar contenido, para que en la rama main solo llegue aquello que tenemos la certeza de que está validado y que está listo para publicar, ¿vale? Si solo tuviéramos la rama de desarrollo, al final lo que está provocando es que todo el mundo se pueda dejar el contenido, todo el mundo puede publicar, pero no sabemos que realmente está validado o no está validado, ¿vale? Para eso existe la rama main, en este caso. Y luego ya, una vez que está todo el contenido en la rama main, lo que hacemos es, otra vez, desplegar todo en los diferentes entornos, ¿vale? Está el área de test y el área de pruebas. Obviamente, en el área de test, pues lo que he comentado antes, el usuario de negocio debería validar la información, que el informe esté todo correcto, y una vez que esté todo correcto, se sube al área de pruebas, ¿vale? Por supuesto que hay mecanismos de control para que se haga todo de forma automática. Por ejemplo, imaginaros que ya tenemos todo validado en el área de test, podemos designar a un usuario para que en el momento en el que haga check en que está validado el contenido, sin intervención de nadie más, se publica automáticamente en el área de prueba, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer con las herramientas del GitHub y con el Azure. Y si vamos a la última estrategia que tenemos, que ya se complica más el tema, es tener una rama por cada área, ¿vale? Aquí veis que tenemos la rama de dev con el área de desarrollo, la rama de test con el área de test y la rama de producción con la de producción. ¿Por qué tantas ramas? Pues igual que antes.
por validar y por asegurar el contenido. No hay más, ¿vale? Es mucho más complejo y solo se recomienda para aquellos clientes donde tengan cierta madurez en el uso de Git, ¿vale? Y sobre todo también a la hora de desarrollar, tampoco le podemos aplicar esto a todos los desarrolladores sin haberles formado previamente en el uso de Git. Aquí destacar que en cualquiera de las estrategias que sigamos, el único área conectada a lo que es Git va a ser el área de desarrollo, ¿vale? Cuando estamos en el Power BI Service y habilitamos la opción de integración, nos aparece un control de fuentes en la parte superior donde simplemente haciendo clic podríamos publicar el contenido, ¿vale? Eso sí que es totalmente de forma manual, digamos, ¿vale? Cada vez que publicas algo en desarrollo lo podéis vincular a la rama de Git. Pero lo que es el paso de contenido entre el resto de áreas siempre va a ser mediante las herramientas de Git, ¿vale? Azure DevOps o el GitHub. ¿Alguna pregunta de esta de las estrategias? ¿No? Sí. Hemos hablado de Azure DevOps, de GitHub y nos falta la parte principal, que es el cliente de Git. ¿Vale? Cómo trabaja el usuario en su máquina local para poder hacer el desarrollo y luego poderlo compartir. En caso de que ya sea puede estar trabajando él solo o estar desarrollando un informe con diferentes compañeros. Pues con el cliente de Git lo que hacemos es, haces el desarrollo, por supuesto, en Power BI, le das a publicar, tienes tu repositorio local, pero tú le das a publicar y se sube, en este caso en el gráfico hemos puesto un Azure DevOps, ¿vale? Que es el servidor Git que está en la nube. ¿Vale? En tu máquina local tienes tu Power BI Desktop, tienes tu repositorio local, que no deja de ser una carpeta, pero que va a estar vinculado a un servidor. Entonces tú cuando terminas de desarrollar tu informe, lo publicas al servidor y una vez que está publicado en el servidor, pues en función de la estrategia que le hayas dicho, que hayamos escogido anteriormente, pues se pasará automáticamente o lo haremos de forma manual. ¿Vale? Ahora vamos al paso de cómo podemos hacer para enviar el contenido desde un Azure DevOps o de un GitHub local, el GitHub. Aquí tenemos tres opciones. Podemos usar las APIs de Fabric, lo cual es bastante complejo para poder publicar, porque al final un informe se puede depender de un modelo semántico, hay que estar cambiando identificadores, hay que estar cambiando muchas cosas y suele ser muy complicado. Otra de las opciones que tenemos es utilizar las librerías de Python. Actualmente existe una librería de Python que es muy potente y Microsoft acaba de anunciar que le va a dar soporte, que es la de Fabric CICD, que con ella lo que hace es encapsular todas las APIs que tiene disponible Fabric y Power BI y te gestiona todo lo que son las dependencias de los informes, del layout, de los notebooks, etc. ¿Vale? Entonces, con unas pocas llamadas puedes conseguir publicar contenido entre las diferentes áreas. ¿Vale? Aquí recordar que estamos acostumbrados a llamar entornos, sobre todo los que venimos ya de hace más años de herramientas on-prem, los entornos solían ser servidores independientes. Aquí, de normal, un entorno se corresponde con áreas de trabajo. ¿Vale? Sí que es verdad que si entramos más en detalle, un área de trabajo de un entorno podría tirar de una capacidad, por ejemplo, el desarrollo puede tirar de la capacidad de desarrollo, el de test de la capacidad de test, etcétera, para no colapsar. ¿Vale? Pero de normal, al final, un área se convierte en un entorno. ¿Vale? Y luego también podemos hacer uso de la herramienta Fabric.ly o de otras herramientas. Lo que pasa es que Fabric.ly está más destinado a un uso operativo. ¿Qué quiero decir con un uso operativo? Pues un uso de puntual. Oye, necesito publicar esto. Pues tú de manera te logueas con tu usuario y lo publicas directamente. ¿No? Pero para conseguir una automatización real necesitamos o bien la vía de las APIs de Fabric, o bien una librería. ¿Vale? Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa con las estrategias, que aquí lo que quiero dar, lo que quiero que entendáis es que no hay una estrategia mejor que otra. Todas son buenas, pero la diferencia es qué necesita el cliente. ¿Necesita solo un control de versiones?
¿Necesitas que los usuarios puedan trabajar en un mismo informe a la vez? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Vale? Antes de empezar un proyecto de integración, tenemos que hablar con el cliente y asegurarnos de qué es lo que realmente necesita hacer. ¿Vale? Aquí tenemos las 4 estrategias, que por resumir brevemente, la primera de todas, la ventaja es canalizaciones de Fabric, objeto nativo de Fabric que con un clic se hace el paso entre entornos. Y luego tenemos las otras 3 estrategias que van siendo más complejas en función del número de ramas y del número de validaciones que necesites hacer. ¿Vale? En cuanto a los requisitos técnicos que tenemos, que como ya he avanzado antes, no son pocos, para una completa automatización lo que necesitamos es tener una aplicación registrada en Azure. ¿Vale? Esto suele ser el punto más delicado de los clientes. Cuando ya le empiezas a pedir acceso, sí, hasta ahora todo muy bonito, ya me lo has contado, pero cuando le empiezas a pedir acceso, aquí ya se complica la cosa. Necesitamos una aplicación registrada en Entra ID y además necesitamos, como pongo ahí, el Client ID, que va a ser como un usuario, y un valor secreto, que va a actuar como contraseña. Esto lo utilizamos para la automatización, porque al final no podemos estar, si lo quieres automatizar al 100%, no puedes estar registrando tu usuario y contraseña cada vez que quieras publicar algo, ¿no? Entonces, con esta opción, con la aplicación, conseguiríamos que fuera totalmente automático. Luego, necesitamos que esa aplicación que nos creen en Azure que esté registrada en un grupo de seguridad concreto, ¿vale? Porque ese grupo de seguridad le tenemos que habilitar en el tenant de Power BI de Fabric para que pueda utilizar las APIs. Eso es importante. También necesitamos tema de Git. Aquí, como he dicho, podemos utilizar el GitHub o el Azure DevOps. Nos da exactamente igual. Pero el usuario tiene que tener licencia. ¿Vale? Todos los usuarios que quieran utilizar el control de versiones tienen que tener licencia. ¿Vale? Los que vayan a visualizar, no. Pero los que vayan a desplegar contenido y los que vayan a hacer la integración, los necesitan sí o sí. Por supuesto, necesitamos la plataforma de CICD habilitada y tenemos también que habilitar, en el caso de GitHub, para hacerlo despliegue necesitamos una opción que se llama GitHub Actions, que va a ser la encargada de realizar el paso entre entornos, ¿vale? Para poder hacer nuestro script. Y en la parte de Azure DevOps necesitamos las Azure Pipelines, ¿vale? Este nombre ya no suena más y al final no deja de ser también un script, ¿vale? Programación. Necesitamos, como he dicho, las licencias, necesitamos permisos para crear y ejecutar las pipelines y necesitamos permisos para poder gestionar secretos y variables. Al final, tanto en GitHub como en Azure DevOps, no vamos a poner la contraseña que nos han dado el secreto a mano para que cualquier usuario lo pueda ver. Esto se hace mediante variables de entorno que quedan codificadas y el administrador lo escribe una vez, le das permiso a los usuarios y la podrán utilizar, ¿vale? Pero nunca sabrán la contraseña exacta y no la podrán utilizar para otra cosa que no sea lo que tú le hayas dado permiso. Y luego ya, si bajamos a requisitos técnicos respecto a Fabric, pues tenemos que tener una capacidad activa con Fabric, no podemos hacer un control de versiones en un área de trabajo pro, ¿vale? Eso de que los usuarios tienen la licencia gratis con su licencia de Office y quieren hacer un control de versiones, nos olvidamos. Necesitamos tener una capacidad para poder hacerlo. Necesitamos tener las áreas de trabajo asociadas a esa capacidad y necesitamos habilitar ciertas opciones en el tenant, ¿vale? Ahí os pongo el detalle de las opciones que necesitamos habilitar para el grupo de seguridad que nos han dado de alta en la aplicación para que puedan usar el tema de las APIs, ¿vale? Porque si no, por defecto, nadie puede utilizar las APIs si no están habilitadas, al no ser que la organización tenga habilitada para todo el mundo las APIs, que no suele ser lo más ideal, ¿no? Y luego ya, bueno, por último, pues que la aplicación que nos hayan creado en Azure, pues necesitamos que tenga permisos en las diferentes áreas de trabajo donde vamos a desplegar. No vale con tener esa aplicación creada, sino que le tienes que dar permiso explícito para que pueda realizar los despliegues. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de los requisitos? ¿No? Vale. Y una cosilla más, no todo el mundo puede necesitar una
un control de versiones al uso. Hay muchos clientes que tengo que me dicen, oye, pero si es que yo simplemente lo que quiero es descargarme o tener una copia de seguridad de todo lo que está en el servicio. A mí no me hace falta controlar qué hace quién, ni cuándo se ha hecho, solo quiero una copia en local. La respuesta hasta ahora, lo que te dice Microsoft es, pues descárgatelo uno por uno y ya está. O a no ser que te hagas una aplicación usando las APIs y demás, suele ser un trabajo bastante tedioso. Entonces, yo lo que he hecho es sacar una aplicación, que es la que veis aquí, que se llama Fabric SafePoint, que está en versión beta, si falla no quejéis mucho. Lo que hace es muy simple. Tú metes tu usuario y contraseña que te han dado para utilizar la aplicación de Azure, ¿vale? Y por debajo le he metido algoritmos que usan la API de Fabric y de Power BI. Entonces tú simplemente te conectas, te muestra un desplegable con todos los objetos de Fabric y de Power BI, ¿vale? Te lo descargas en local, ya tienes ahí tu copia para ti, y que en un momento dado lo quieres recuperar y lo quieres volver a subir al mismo área, a otro tenant diferente, no tiene por qué ser el mismo, pues eliges tu copia de seguridad que tienes en local y automáticamente se publica en el área de trabajo que le hayas dicho, ¿vale? Todo esto se hace mediante programación con APIs, se hace con algoritmos, no se comparte nunca vuestro usuario ni contraseña, todo ocurre en local, ¿vale? Y no hay ningún riesgo de seguridad, ¿vale? Simplemente tened en cuenta que os tienen que crear la aplicación de Azure y ya está, ¿vale? Estará listo para usar. Por debajo le tengo hecho una serie de reglas que, por ejemplo, en un ejemplo muy práctico, un informe que dependa de un modelo semántico, ¿no? No tiene por qué estar unido en un mismo fichero. Entonces, yo lo que he hecho es, vale, te lo descargas. Si te descargas solo el informe, está vinculado al modelo semántico que tienes en el service. Si te descargas el informe y te descargas el modelo semántico, yo automáticamente por debajo le asigno la ruta de donde te lo estás descargando y quedan automáticamente vinculados. Y puedes trabajar en local con el informe y con el modelo semántico, ¿vale? Entonces, con ciertos objetos yo le tengo aplicada cierta lógica por debajo para poder controlar que sea funcional, no simplemente un me lo descargo y ya está, ¿vale? Y luego, tener en cuenta que mediante APIs, cuando trabajamos con APIs de Fabric y de Power BI, nunca trabajamos con datos, siempre con estructuras, ¿vale? Descargamos la estructura del informe, descargamos los metadatos, pero no me descargo los datos, ¿vale? Simplemente estructura, eso es súper importante, o sea que no se va a guardar los gigas y gigas de información que tengas en las tablas. Esto tiene más que ver con la nueva opción de los proyectos del PEBI. Porque al final un Power BI, sabéis que hasta hace poco era un único fichero PEBIS que estaba todo englobado y encapsulado, ¿vale? En un fichero, era como una caja negra realmente. Tú te lo descargabas y no sabías qué había. Y ahora, como esto ha cambiado y tenemos los ficheros de proyecto con las extensiones PEBI que contienen un montón de ficheros por debajo, ya podemos saber qué visualizaciones hay por código, podemos saber de qué tablas y qué de campos se contiene el modelo semántico, qué relaciones tiene, etcétera. Entonces, en un ejemplo de un informe, un modelo semántico, lo que yo me hago es traerme todo lo que está con ese formato del PEB, ¿vale? No tiene nada que ver con Parquet, porque al final, si tú te descargas, por ejemplo, un notebook de Fabric, lo que te estás haciendo es descargarte todo tu libro, todas las instrucciones que le has dado, todos los comandos en formato texto, ¿vale? O si te descargas un Lighthouse, como he dicho, solo te traes estructura. Entonces, estructura está en un JSON, ¿vale? No está en un fichero Parquet. ¿Vale? ¿Alguna duda más de esto? Claro, esto es cuando necesitas algo puntual para hacer tu copia de seguridad, ¿vale? No es automático. Por eso hay que diferenciar la primera parte que hemos visto, que es más de automatización, que necesitamos herramientas de GitHub o de Azure DevOps, ¿vale? Hay que pagar licencia y necesitamos una serie de requisitos mucho más amplios, y esto es para algo puntual, o eres un administrador de Fabric o de Power BI y te lo quieres descargar para tener tu copia en local y esto, ¿vale?
Vale, pues hasta aquí mi curso. Espero que os haya sido interesante, que os hayáis quedado al menos con algunas ideas iniciales. Ahí tenéis dos QRs, ahí está mi LinkedIn y os animo a visitar mi blog, que suelo publicar bastantes cosillas de Power BI y de Fabric, ¿vale? Cuando suelo tener tiempo. Entre ellas están estas estrategias que acabo de comentar, que las podéis ver al detalle con el paso con paso de cómo se hace, ¿vale? Con los esquemas, los podéis copiar, los podéis descargar también la aplicación que he creado para probarla y nada más. Espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, sí. Aquí vamos a recuperar, en este caso esta, que es como la más sencilla. ¿Dime? Sí, 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 sí. Es para hacernos una idea del dibujo. Al final, cuando un usuario ya ha publicado, un desarrollador ha publicado su contenido en el área de desarrollo, lo va a pasar a la rama main y ahí es cuando va a ocurrir una validación. Tú vas a designar a un usuario de negocio normalmente, para que te valide el informe. ¿Vale? Entonces, esa validación es manual, realmente. ¿Vale? Sí que tú puedes definir esto aquí, lo que la imaginación de cada uno y sus conocimientos de desarrollador puede hacer, ¿no? Porque se puede hacer, con un script puedes hacer maravillas. Pero lo que suele ser habitual es designar a alguien del equipo de negocio a que te valide que ya está bien el contenido y en el momento en el que ese usuario haga clic, automáticamente se despliegue. ¿Vale? Pero respondiendo a tu pregunta, esa validación suele ser manual. Obviamente te puedes saltar la validación si quieres, pero no es nada recomendable. Tú puedes hacer que en cuanto que un desarrollador lo publique, automáticamente se despliegue, pero evidentemente eso nadie lo quiere. ¿Vale? Pero al final, si tú quieres algo mucho más concreto o algo más complejo, lo podrías desarrollar con un script. ¿Vale? Aquí ya entra también el mundo de la IA si lo quieres meter, para que te aplique ciertas reglas o si sabes que tienes ciertos límites, pues si has superado el 1.000.000 de euros, pues que lo valide, que se me lo estoy inventando. ¿Eh? Cualquier cosa que se te ocurra, al final lo puedes hacer mediante un script, ¿vale? Y si no, de forma manual. Sí. Estoy también desarrollando y de momento para desarrollo y luego, pero también estamos intentando ver cómo sería simplemente, pero estoy intentando encontrar que sea una librería o un proyecto. Algo muy fácil de teoría. Ahora que buscar otro, todo tiene que representar todos. Pero algunas soluciones como que ya se pasan. Pero algo más sencillo, simplemente que explique las cosas que recomiendo. Vale, ahí lo que te recomiendo es usar una librería. Una librería. Es, eso es. Es una librería que es totalmente gratis, ¿vale? Que se llama Fabric CICD. Y con esa librería, ese reapunte que tú dices que deberíamos hacer de forma manual si utilizáramos las APIs, ese reapunte lo hace él solo, automáticamente. Sí, sí, tú haces una llamada a un endpoint, a una URL, ¿vale? Con los parámetros que él te establece y automáticamente lo hace. No te deja encargar de nada. Tú le dices, oye, tengo este objeto o estos dos objetos, modelo semántico y informe, y quiero que lo subas a otro entorno. Él se encarga solo de reapuntar IDs por debajo y de toda la ingeniería que hace. Es automático, no te deja encargar de nada. Además, tenemos la ventaja de que esa librería, hace muy poco, Microsoft ha confirmado que le da soporte. Entonces, todas las novedades que vaya surgiendo en el mundo de Fabric van a estar implementadas en esa librería. O sea que ahora ya es como un motivo más para poder utilizarla, ¿no? Una excusa más para poder utilizarla. Eso es, tú tienes un script en YAML y haces las llamadas al endpoint de lo que quieres subir, quieres descargar con los parámetros. Le puedes decir incluso, pues mira, yo tengo este área de trabajo con informes, notebooks y un Lighthouse, por ejemplo. Pues tú puedes poner un parámetro donde le digas, solo quiero objetos de Fabric, solo quiero subir objetos de Power BI. Entonces puedes tener scripts diferentes, con validaciones diferentes también, para los objetos de Power BI o los objetos de Fabric.
Lo tienen todo pensado. Es una librería mágica. Necesitas, necesitas conocimientos de desarrollador para poder hacer. No es tan fácil como hacer clic y ya está. Sí que necesitaría como un producto más empaquetado, como tú dices, pero eso todavía no existe. Se complica el tema, sí. Yo creo que ya poco a poco el mundo de Fabric ya se va sentando en todos los clientes y van saliendo cada vez nuevas APIs, van saliendo nuevas soluciones, nuevas librerías. Yo creo que en un futuro será todo mucho más fácil. Pero ahora mismo sí que es verdad que tienes que tener cierto conocimiento de desarrollador para poder hacer ese paso entre entornos. Al no ser que vayas por la vía de las canalizaciones de fábrica. A ver, esto es un poco la pregunta controvertida. Depende a quién le preguntes, te va a decir una cosa, te va a decir otra. Si solo tienes Power BI, está claro. Eso está clarísimo. Tendrás un área por cada entorno y listo. Si ya tienes objetos de Fabric, Lakehouse, informes, sí que es verdad que se suele recomendar que separes el mundo de datos del mundo de la visualización. ¿Vale? Nosotros en clientes con mis compañeros normalmente se suele ser lo que se aconseja, separar, pero también más que nada por seguridad. Claro, ese es el problema, que tienes un entorno de desarrollo, otro de pre y otro de pro, y luego dentro de cada uno tienes como diferente. Tendrías el área de desarrollo de datos, el área de desarrollo de visualización, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, estás añadiendo mucha más complejidad. Entonces, la pregunta es, ¿realmente lo necesitas? ¿Tu cliente lo necesita? ¿Qué madurez tiene tu cliente para después mantener eso cuando tú no estés? Claro. Y luego se complica más la cosa si el usuario necesita acceder a los datos del Lakehouse, que no solo necesita acceder al informe. O sea, hay un montón de variantes. Aquí lo recomendable siempre es hacer una buena sesión con el cliente para saber qué necesita realmente, tanto en el desarrollo como para cuando ya no estemos, porque al final somos desarrolladores y siempre terminamos desapareciendo en un momento dado en el proyecto. Entonces, esa reunión que comentaba antes de 5 minutos, no. Dame más de una hora y ya vamos viendo qué necesitas exactamente. Lo normal es tener un entorno de desarrollo. Sí, siempre. Trabajar con el entorno de desarrollo. Aquí, si os fijáis, en cualquiera de las estrategias que os he puesto, hay una diferencia entre la rama de dev y el resto de ramas, ¿vale? Conectadas a cada uno de su entorno. Entre la rama de dev y el área de dev pongo sincronización o actualización. Y esto es porque yo siempre aconsejo que la única rama que esté conectada aquí realmente sea la de dev, ¿vale? El resto de entornos para evitar problemas de ediciones innecesarias, contenido que está en pro pero no está en desarrollo. Por eso siempre recomiendo todo que esté en dev. ¿Vale? Si hay muchos clientes que, oye, no, yo solo tengo producción de momento, bueno, no te preocupes, yo te hago una copia en un momento y me creo aquí mis 3 áreas de trabajo que van a contener todo, pero a partir del momento en el que yo haga eso, todo va a basarse en desarrollo. Claro, por eso existen las ramas de funcionalidad. Tú tienes todo en la rama de desarrollo y luego cada usuario se crea su propia rama y trabaja en su rama, con su contenido. Y una vez que ya ha terminado, esa rama de funcionalidad desaparece y se vuelve a vincular al rama de desarrollo.
Sí, pero desde desarrollo. Sí, eso es. Adicionalmente también, arriba, veis que te pongo siempre área de funcionalidad, porque desde Power BI Fabric con un botón, automáticamente tú puedes duplicar un área de trabajo y te hace pues eso, un área de funcionalidad, lo cual no suele ser tampoco muy recomendable porque te duplica absolutamente todo. Es decir, imaginaros, yo tengo que trabajar en un informe y me creo un área de funcionalidad. Me va a publicar otra vez el informe, el modelo semántico, el layout, los 100 notebooks, absolutamente todo, cuando realmente tú solo querías un informe. ¿Vale? Entonces, ¿eh? No hay datos, pero al final es un trabajo extra que luego te vas a tener que acordar de borrar. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí. No vale dinero, pero ensucia y hay que seguir siempre las buenas prácticas. Sí. A ver, esta es una solución que conlleva mucho tiempo, es bastante compleja, sobre todo al principio. Sí que es verdad que existe ese check mágico que tú dices, ¿vale? Existe en Fabric y te lo pone muy fácil. Tú vinculas tu cuenta del GitHub y de Azure DevOps y automáticamente todo el contenido está publicado. Pero hay un problema. Tú imagínate que en las tres áreas tienes ese check disponible. Al final puede ser que en producción tú hayas vinculado algo o hayas hecho una modificación y esté vinculado a una rama que luego en desarrollo no vas a tener. Cuando la automatización salte de desarrollo, test y pro, ya te va a fallar, porque te va a decir, oye, que en producción hay algo que yo no tenía en desarrollo antes. Entonces, ese check mágico existe, pero no es recomendable tenerlo activado en todos los entornos. Aquí normalmente nosotros lo que hacemos es, por supuesto, el GitHub y el Azure DevOps son de la empresa, ¿vale? Del cliente. Nos dan acceso con un usuario interno suyo y hay un hincapié aquí en lo de usuario interno porque los usuarios externos siempre suelen dar, hay problemas en Fabric. Nos dan un usuario interno y trabajamos siempre con esas ramas o o el Azure DevOps o el GitHub que nos dan permiso para trabajar. O sea que yo te diría que siempre se intentará trabajar con el cliente. No conozco a nadie que tenga su propio repositorio de su empresa, ¿no? Así que ahora que es un poco, o sea, se podría hacer de las dos formas, como bien dices, pero yo creo que al final la mejor forma es utilizar todo el cliente realmente. Sí que es verdad que sabemos que siempre son muy reacios a darte usuario, darte contraseña. Aquí sobre todo el tema de la automatización, que hay que crear una aplicación de Azure, que mucha gente desconoce, y realmente con eso se pueden hacer muchas más cosas
de las que deberías hacer teniendo una aplicación de Azure. Pero eso a los clientes no se lo solemos decir, claro. Sí, es como que no le ven visibilidad o utilidad a lo que estás haciendo, pero bueno, eso es al final, eso como todo. Cuando el día de mañana desaparezca un informe de... Claro, al principio justifica, cuesta justificarlo, pero luego al final siempre se agradece. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchas gracias. Mi taza.